Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de miércoles con 14 grados de temperatura, con lluvia, así que bueno, salga con las provisiones del caso. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo previsto por Meteorología, que indica que hoy va a seguir lloviendo. La máxima de hoy, de los 14 que tenemos actualmente, va a ser de 17 grados. Hay muchísima humedad, además de la lluvia, o sea que bueno, una jornada para llevar por lo menos paraguas. ¿Qué pasará mañana, jueves 17? Bueno, las lluvias se alejan, quedan los vientos, las temperaturas extremas, 9 y 13 grados para Montevideo y el área metropolitana. Y el viernes, 18 de julio, día feriado para todos, 7 y 14 en las temperaturas extremas, vuelve a salir el sol y una temperatura relativamente agradable. Tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasó en el Parlamento, concretamente en la Asamblea General, donde la ex jueza Mariana Mota fue electa como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos en sustitución tras la renuncia del director Wilder Tyler. En diálogo con MBD Noticias, Mota criticó que para definir la actual integración de la institución no se haya dado lugar y participación a las organizaciones sociales, tema que vamos a estar profundizando en un ratito nada más. El gobierno lanza en esta jornada, esta tarde, el diálogo social sobre protección y seguridad social en una ceremonia en el auditorio del Sodre, sin la participación del Partido Nacional ni del Partido Colorado e Independiente. El gobierno se mostró sorprendido por esta reacción de la oposición de no participar en este evento que se realizará en la tarde. También vamos a hablar sobre el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que anunció la creación de un grupo de trabajo integrado con académicos de la Universidad de la República y también de otros sectores para crear una propuesta, una iniciativa de un impuesto a las fortunas, es decir, al 1% más rico de la sociedad, justamente para financiar la lucha contra la pobreza infantil. El secretario de Presidencia, y acá vamos a otros temas, Alejandro Sánchez, destacó que cuando se levante la alerta roja por frío polar, el gobierno va a aprobar un nuevo decreto para mantener algunas de las funciones que ya se están aplicando en todo este operativo interinstitucional de asistencia para las personas que se encuentran en situación de calle. También hay reclamos por el hidrógeno y un cambio solicitado en el proyecto. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo a MBD Noticias que el grupo Kairos, responsable de esta primera planta de hidrógeno verde del país, que recordemos se ubicará en Fraiventos, accedió a realizar una reingeniería total para hacer, estar de acuerdo con algunos de los reclamos que, entre otros, plantea la República Argentina. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al diputado colorado, Felipe Schipani, para hablar de varias cuestiones que tienen que ver con el Partido Colorado. Una de ellas es la resolución de no participar en el diálogo social, pero también la interna. Si se va por la coalición republicana en el 2029, esa juntada de firmas que tienen algunos sectores del Partido Colorado para decir que, bueno, que por ahí no sería el camino. Bueno, Felipe Schipani, 8:30, aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les presentamos algunos cortes programados a esta hora. Vean cómo está el pavimento en estos momentos. Está lloviendo en Montevideo, que es el pronóstico de hoy, y parece que va a durar prácticamente durante toda la jornada. Así está Montevideo hasta ahora. Bueno, está cortado hasta ahora Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras. El corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos en el lugar. Juan Ortiz entre Luis Alberto de Herrera y Matías Abacú. También el corte será hasta las 7 de la tarde. Y Domingo Arena entre Paraiba y Querétaro. El corte será hasta las 3 de la tarde. Realmente es de día, pero bueno, parece que con la lluvia y el cielo cubierto, bueno, se oscureció Montevideo. Y
esta tarde, ya comenzando el desarrollo informativo con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, se realizará el lanzamiento del diálogo social en el auditorio del Sodre, sin la participación de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que ya anunciaron su intención de no participar de este diálogo convocado por el gobierno. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, se mostró doblemente sorprendido por la decisión de la oposición de no participar en este diálogo. El jerarca dijo que la primera sorpresa es cuando se presentó la hoja de ruta del diálogo social, que no hubo ninguna sugerencia, ninguna objeción, y sobre la cantidad tampoco de delegados partidarios. Y la segunda es la propia negativa a dialogar, que a su juicio, dice Arim, es algo que hay que preservar en una sociedad democrática. En primer lugar, yo diría como una doble sorpresa, porque hemos tenido diálogo con todos los partidos políticos a lo largo de estos meses. De ahí comenzamos a trabajar de cara al diálogo, que es una promesa que se realizó a la ciudadanía durante la campaña electoral y que fue un compromiso de gobierno en particular. Y en todo momento nos plantearon una excelente voluntad de participar. De hecho, varios de estos partidos habían ya designado sus delegados al diálogo social. Por lo tanto, nos toma con sorpresa. Yo diría sorpresa por el procedimiento, porque había espacio de intercambio y de diálogo ya instalados con los partidos políticos. Y en su lugar, yo diría una sorpresa más sustantiva, que tiene que ver con negarse al diálogo. En un país que cultiva la democracia como un valor, en un país que nos diferenciamos de la región muchas veces, yo diría en este momento del mundo, por tener una convivencia democrática sostenida en la capacidad de tener puentes entre los distintos espacios políticos, lo que estamos convocando no es a un acuerdo, es un diálogo. No surgió ninguna discrepancia vinculada a la integración, para lo que además estuvimos extremadamente abiertos. De hecho, desde la sociedad civil nos hicieron algún planteo que consideramos a lo largo de estos meses al respecto, y por supuesto estamos abiertos a la integración de otros actores, y si se considera pertinente incorporar más delegados de los partidos políticos también, en un accionar que tiene, vuelvo a repetir, esto es un diálogo, no se vota. La hoja de ruta que se le presentó a los partidos políticos y a los otros actores sociales era eso, una hoja de ruta en consulta, para consultarlo con ellos y recibir aportes al respecto. Se recibieron, se transformó la hoja de ruta, se incorporaron cambios. Bueno, no hubo un cambio proveniente de los partidos políticos que nos orientara en otra dirección. Y por la misma línea también fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien mostró sorpresa por el anuncio de no participación en el diálogo social de los partidos Nacional y Colorado. En este sentido, Sánchez aseguró que desde el gobierno, el propio presidente de la República, Yamandu Orsi, va a intentar convencerlos de participar y que es posible que tengan mayor representación en ese ámbito. Algunos partidos políticos que hoy dicen no participar del diálogo social, ya habían enviado sus delegados, los nombres de sus delegados. Y bueno, introspectivamente han decidido no participar, es una pena. Seguiremos haciendo esfuerzos para tratar de convencer, porque lo que hay que hacer es convencer de que sentarse a hablar es un componente central de la democracia, y por tanto seguiremos haciendo el mayor esfuerzo para que los partidos políticos se sienten a discutir con las organizaciones sociales y en el marco del diálogo de seguridad social cómo nosotros construimos una matriz de protección social hacia el futuro del siglo XXI. Ahora, ¿qué posible? Intentando, quizás, incluso si el reclamo está asociado a que pretenden los partidos políticos, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, tener una mayor representación, nosotros estamos dispuestos. Lamentablemente no lo plantearon antes. Si lo hubiesen planteado antes, seguramente eso estaba resuelto. Hay garantías para que, en definitiva, quien tiene que resolver en última instancia, que será el Parlamento, ¿verdad?, donde están representados todos los partidos políticos, va a resolver. Entonces, me parece que amputarse la posibilidad de escuchar es un acto de demasiada soberbia. Seguramente el presidente de la República esté en estos momentos conversando y dialogando con algunos actores relevantes de los partidos políticos a efectos de que puedan reconsiderar. Yo insisto con esto. Negarse a conversar no parece ser condescendiente con nuestras mejores tradiciones. Con 123 representantes en sala, la Asamblea General designó a Mariana Mota como nueva directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos tras la renuncia del director Wilder Tyler. Mota obtuvo 75 votos de legisladores y la otra candidata, la exfiscal Gabriela Fossati, obtuvo una sola adhesión. Hubo 41 votos en blanco y 6 anulados. Han votado 123 señores legisladores. La votación se divide de la siguiente forma.
Doctora Fossati, 1 voto. Doctora Mota, 75 votos. En blanco, 41 votos. Anulados, 6 votos. De acuerdo con este resultado, queda electa para ingresar al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la señora Mariana Mota. En la bancada del Partido Colorado quedamos en libertad de acción los diversos representantes y en función de esa libertad de acción reivindico el único voto para la doctora Fossati que se vertió en esta sala, que fue el mío. Es evidente la diferencia entre la doctora Mota y las otras 2 candidatas propuestas con respecto a la experiencia, por supuesto, a su formación, a su trayectoria, a su acumulado académico y en el ejercicio también de su profesión con respecto a la temática de los derechos humanos, pero sobre todo, señora presidenta, a la experiencia ya recogida, ya acumulada por la doctora Mota en esta tarea. Gracias al Parlamento por hoy haber tenido esta extraordinaria votación para una más extraordinaria mujer. Mariana Mota, en diálogo con MB Noticias, criticó la falta de participación que se le dio a las organizaciones sociales en esta elección. Dijo que se va a reunir en las próximas horas con el exdirector Wilder Tyler. Sé que hay diferentes dificultades, como mencionaste, desde el ámbito de la mirada de los funcionarios, desde las dificultades o las observaciones que ha tenido a las diferentes organizaciones, la sociedad civil en general, en cuanto al funcionamiento o al rol que ha desempeñado la institución en este tiempo. Decir que vuelva a ser como antes es muy pedante de alguna manera, o sea, no es la idea, sino, bueno, tratar de amalgamar el funcionamiento de la institución con las finalidades que tiene previstas por la ley, por su ley madre y por las otras leyes que le han conferido otras competencias. O sea, tiene muchas competencias. Hay que dotarla de más profesionales y técnicos que la integran, ¿no? Sé que algunos se fueron, pero eso debería ser una constante. En la medida que la institución va desarrollando y desplegando sus funciones, tiene que ir incorporándose más funcionarios, o por lo menos lo suficiente como para poder desarrollar adecuadamente la función. Con Wilder le mandé un mensaje, o sea, justo él me mandó un mensaje de saludo y yo le respondí diciendo que me interesaba primero que nada hablar con él, justamente para que me cuente lo que cree necesario que sepa, porque obviamente es una transición, una transición de su cargo, pero de las funciones específicas de búsqueda que son bien importantes, así que tenemos pautada una reunión para la próxima semana, tenemos que fijarla, pero bueno, acordamos eso. Y después sí, de las organizaciones, sí, la verdad que eso es una satisfacción personal. Siempre he tenido el apoyo de ellas y eso me llena de mucho de satisfacción, claramente. En realidad debería ser una constante. La institución debería, si bien es el vínculo y el diálogo que tiene constantemente con las organizaciones, más allá de que este vínculo y este diálogo ha decaído, como decía al inicio, debe fortalecerse, pero además debe ser una ventana de escucha a las organizaciones. Y eso también debe verse reflejado en la forma en que se propone, se designan los integrantes del Consejo Directivo. Eso es algo que se quebró en la anterior designación y debería volverse a eso. Y la designación de Mariana Mota no estuvo exenta de críticas. Desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi dijo que Mota era invotable desde el punto de vista jurídico. Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, argumentó la trayectoria y el currículum de la ahora nueva directora. Nosotros a Mariana Mota habíamos decidido no votarla porque es, desde el punto de vista jurídico institucional, invotable. ¿Por qué le parece invotable? A mí no me preocupa que lo hayan presentado todas las agrupaciones de derechos humanos, de familiares, Crisol, toda la misma composición, con todo respeto, pero toda la misma composición político-ideológica. Eso no me interesa. Ya estuvo 5 años en la institución de derechos humanos y el otro día, cuando hizo la ponencia,
La verdad que fue pésima la ponencia. Primero porque leyó todo el tiempo, una persona que aspira a ese cargo por lo menos tiene que saber lo que está diciendo, pero además más del 80%, yo diría más del 90% se refirió exclusivamente al tema de los detenidos desaparecidos. Ella es una representante absolutamente sesgada y reitero que sus antecedentes institucionales no me permiten respetar su actuación. Su persona sí, obviamente, pero no su actuación. Era el nombre que como Frente Amplio nosotros disponibilizamos allí para un acuerdo interpartidario que costó mucho sacar. Sin duda, desde el punto de vista de su trayectoria, de su currículum, era imbatible como candidata, pero luego siempre se hacen consideraciones políticas que no son sobre la persona, sino que son sobre los derechos humanos. Es una institución que está en problemas y nos parece que la incorporación de Mota es muy importante para devolverle prestigio, potencia, dignidad y bueno, prontamente tendremos además que designar al sustituto, la sustituta de Leñani, que también se fue de la institución. Entonces, y después dar cuenta de todo el proceso que significa la denuncia por acoso laboral a su presidenta, la denuncia de los funcionarios. Hay mucha cosa que hacer por la institución, pero ahora hay que terminar de completar ese directorio. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que el Grupo Kairos, quien es responsable de la primera planta de hidrógeno verde que se ubicará en el departamento de Freyventos, accedió a hacer algunos cambios, es decir, una reingeniería para atender reclamos de varios sectores, entre ellos los propuestos por la República Argentina. La jerarca destacó que el objetivo es avanzar lo más rápido posible para la concreción de esta iniciativa que fue anunciada hace más de 2 años. Hay varias carteras del gabinete trabajando con la empresa. La empresa fue de recibo en el sentido de planteamientos que le hicimos, no solo con requerimientos a nivel nacional, sino requerimientos también de lo que Argentina nos había planteado como una preocupación. La empresa hizo una reingeniería, digamos, de su proyecto original y están trabajando en diferentes ámbitos públicos para ir cerrando partes que tienen que ver con el negocio. Se habrán tomado conocimiento porque salió en la opinión pública, que el tema de ambiente en principio estaría bastante avanzado. También están trabajando con UTI y con ANCAP, la parte que le toca en lo que tiene que ver con la parte de energía. Y bueno, estamos siguiéndolo muy mancomunadamente a nivel de presidencia y de los ministerios y trabajando con la empresa porque, entre otras cosas, nos pusimos un cronograma de trabajo que tiene que ver con que tenemos que avanzar lo antes que podamos para poder definir un proyecto que además fue anunciado hace más de 2 años y que no había tenido ninguna concreción. Entonces nos pautamos, además de trabajarlo con ejes estratégicos de esta administración, como son el tema ambiental, social y económico, también ponernos un cronograma de trabajo para resolver si se sí o si no. Pero lo cierto es que venimos trabajando muy bien y que la empresa ha recibido de muy buena manera en su proyecto los requerimientos de esta administración. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció la creación de un grupo de trabajo integrado por académicos de la UDELAR y también de otros sectores para presentar en el plazo de 2 meses un proyecto para gravar con 1% al 1% más rico de la sociedad para financiar todo lo que tiene que ver con para sacar a los niños de la pobreza infantil. Abdala señaló que se buscará demostrar que en los países en los que se aplicaron iniciativas similares no hubo ningún descalabro económico. La verdad, estamos recontra contentos de que esto haya sido, digamos, dinámico en el debate público. Todos los elementos que tenemos nosotros demuestran que es una propuesta absolutamente razonable y lo nuevo, como nosotros planteamos una idea ética, porque está bien hablar de desigualdad, está bien hablar de resolver los problemas de la pobreza infantil y para eso hay que mirar a la cúspide de la sociedad, entre el Instituto Cuesta Duarte, los economistas, digamos, de la Universidad de la República, todo el saber técnico especializado en esto, porque hay que tener una propuesta específica súper solvente desde un punto de vista técnico, vamos a estar trabajando en un periodo de 2 meses para que el movimiento sindical no solamente haga lo que ya hizo, que es comunicar una idea, sino directamente entregar un proyecto a todo el sistema político y en particular al Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa en esta materia, para que lo convierta, si así
la sociedad le parece bien, digamos, una iniciativa concreta, ¿no? Si nosotros no entendimos mal, el ministro de Economía dijo que no conocía la evidencia técnica que maneja el PICNT y Mauricio da Rosa y Joan enviaron una carta a nuestro PICNT en donde dejan claramente establecido que no existe evidencia alguna, porque hay que invertir la carga de la prueba. Esto es muy importante. No existe evidencia alguna de que un tributo de este tipo genere ninguna catástrofe económica. Vamos ahora a temas de lácteos, porque la Asociación Nacional de Productores de Leche apoya la decisión de Conaprole de cerrar su planta en Rivera. Dice que además esta decisión no afectará a ninguna de las 22 personas que trabajan en el lugar, ni tampoco la remisión de productores de la zona. La gremial manifestó su preocupación por los perjuicios que pueden causar a su vez las medidas sindicales y confirmó que el pasado viernes algunos tambos tuvieron desbordes de leche en sus tanques debido a que no se retiró la producción. A nivel de los 22 funcionarios que hoy trabajan en la planta de Rivera, Conaprole se ha comprometido, porque fue una pregunta que nosotros se le hicimos, se ha comprometido a buscarle una solución a todos y nadie va a quedar despedido. Eso es muy importante cuando a nivel país hemos tenido empresas que se han ido y bueno, y empresas multinacionales a nivel lácteo, como que no quiero nombrar el nombre, pero que se han ido de un día para otro y que no ha habido ningún conflicto en este país. En cambio, Conaprole, cuando anuncia un cierre de planta para el 31 de octubre, hemos tenido un conflicto duro el fin de semana. Quintans agregó que ningún productor tiró leche por las medidas sindicales tomadas, pero sí hubo desbordes de leche de tanques como consecuencia de las mismas. En realidad nadie tiró leche. Acá, si se ven los videos, hubo un desborde de los tanques, de los cuales el productor que tuvo que hacerlo llenó tarrinas, que en realidad, y bueno, buscó todas las alternativas posibles. Pero bueno, lo más preciado para cualquier productor de leche, hay dos cosas, es las vacas y el producto final. A nadie nos gusta tirar leche. Creo que la leche es el producto final después de muchas horas de trabajo y mucho trabajo que tenemos los productores lecheros. Y también desde la Asociación Nacional de Productores de Leche se refirieron a la compra de tierras por el Instituto Nacional de Colonización. Dijo que apoya la compra de tierras destinada para la producción y también para la erradicación de personas en el medio rural. Quintans destacó que, como le indicó el intendente de Florida, Carlos Enciso, el pasado viernes, al asumir funciones, unos 70 tambos están cerrando su actividad cada año. La problemática es que esos productores que cierran son productores familiares, la mayoría, que se van a la ciudad y generan una problemática muy importante. Pero de cualquier manera, hay tambos muy grandes, como vino una multinacional Ola, que producía 500.000 litros por año a nivel país, que generaba muchísima mano de obra para Uruguay y se fue también, ¿no? Entonces, el problema son de los tambos familiares, pero los tambos grandes también lo tienen el problema, ¿no? Nosotros estuvimos reunidos el año pasado con todas las gremiales, con los presidenciables y todo, y la NPL hizo, Florida hizo, Canelones hizo, todas las gremiales hicieron y trabajamos con los presidenciables diciéndole que la importancia que tiene el Instituto Nacional de Colonización en la compra de este y de todos los campos, ¿no? Quiero aclarar que no va enmarcado en esto, hemos estado siempre de acuerdo, porque la única manera, el productor lechero tiene más del 50% en tierras arrendadas, por lo tanto, tanto al Instituto de Colonización como a privados, por lo tanto, el acceso a la tierra es muy importante para que el productor familiar pueda producir más y pasar a mayor escala para tener una mayor rentabilidad. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió suspender de forma momentánea la exportación de ganado en pie a fin de promover la actividad de la industria frigorífica, que tiene cerradas 6 plantas en nuestro país y 1.030 trabajadores que se encuentran en seguro de paro. El ministro Alfredo Frati indicó que los planteos puntuales de exportación de ganado en pie serán analizados por su cartera junto a la de Economía y Finanzas y al presidente de la República. El año pasado, en todo el año, con este destino faena inmediata, se exportaron 14.621 animales. En lo que va de este año,
se han exportado 22.711. Es decir, si hiciéramos una proyección normal, estaríamos hablando que al final del año podríamos andar en el doble de esta cifra. ¿Cuál es la alerta? La alerta es que tenemos algo así, 1.030 obreros en seguro de paro. 590 se les está venciendo en junio. Y hay 6 empresas vinculadas a la industria frigorífica cerradas. Cuando algún exportador quiera hacer uso de esta opción, no de las otras que no están en discusión, este ministro le va a trasladar al presidente de la República y al ministro de Economía porque debe ser una decisión gobierno, ¿verdad? Si es de sentido común dejar a los obreros sin trabajo y alguna empresa cerrada y exportar para faena, o si esto se sigue permitiendo como está. Voy a trasladar mi opinión y los antecedentes al ministro de Economía y al presidente de la República, porque vuelvo a decir, esto tiene que ser una decisión de gobierno. Otra mirada tiene el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, que dijo que la afectación de un canal de venta afecta la confianza en la cadena de producción y esto además va a tener repercusiones en los costos de los productores que afectarán el precio del ganado y de la carne. Para el titular de la gremial de ganaderos, la solución a los problemas del sector de los frigoríficos no pasa por resoluciones como esta, sino por asegurar la competencia, dijo Ferber, quien denunció que hay 4 empresas extranjeras en nuestro país que monopolizan la industria frigorífica. Cualquier cosa que afecte el comercio afecta al precio de venta. Si afecta al precio de venta, afecta al precio de toda la cadena. Si afecta el precio de la cadena, afecta el precio de lo que vamos a producir. Y en algo que lleva mucho tiempo y que uno tiene que tomar decisiones a largo plazo, bueno, es un error, creo, un error no forzado grave. De alguna forma, dentro de la argumentación, el ministro Ferretti hacía referencia a la cantidad de ganado en pie que se llevaban cerca de 23.000 cabezas exportadas en lo que va del año y que repercute directamente en las fuentes laborales. Él citaba el número de 1.030 obreros de la industria frigorífica que están en el seguro de paro. ¿Esta medida puede revertir esa situación? Bueno, creemos que no. Porque la verdad que en una faena que es de 2.200.000, 2.300.000 cabezas por año, que Uruguay lo extrae y que se tracciona, obviamente el número ayudaría, pero no revierte las cuestiones estructurales de la cadena frigorífica, digamos, de los frigoríficos en sí. ¿Qué tenemos acá? 4 empresas que atomizan el sector frigorífico, que lo concentran, 2 multinacionales brasileñas y 2 grupos uruguayos, y después un montón de empresas más chicas que a medida que se van alejando de los 4, empiezan a tener problemas. Precisamos elementos puntuales si se pretende salvar esos 1.000 puestos de trabajo. La pregunta que hay que hacerse también es quién defiende los puestos de trabajo que se van a perder, por ejemplo, en los corrales de los exportadores. Porque si la medida es tan chica como para que no afecte a los exportadores, no es suficientemente importante como para que solucione del otro lado o ayude a solucionar del otro lado. Entonces, rompiste la confianza, terminaste con las certezas que estaban instauradas en el sector sobre la exportación en pie, sobre la válvula para darle un precio, sobre todo al que produce terneros. El último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias correspondiente al trabajo realizado el lunes 14 indica que se asistió a 2.632 personas en el país, 2.182 a través de refugios del MIDES, 1.428 en Montevideo y 754 en el interior. 450 se fueron trasladados a los centros de evacuación, 346 en Montevideo y 104 en el interior. En la jornada del lunes, la policía trasladó a 248 personas a los centros de evacuación en el ámbito nacional. Además, los equipos de salud atendieron a 19 personas y trasladaron a 3 a centros asistenciales. El gobierno mantiene el operativo y desde el MIDES se trabaja en el traslado de usuarios desde los centros de contingencia hacia los refugios gestionados por el MIDES. Y por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dice que cuando se termine la alerta roja para las personas que viven en situación de calle, se va a emitir un decreto justamente para continuar con los operativos y mantener este trabajo interinstitucional de asistencia a personas en situación de calle. Más allá de que la alerta roja
se levante o no, el plan de invierno continúa en todos sus términos con los centros de evacuados, que serán, en todo caso, serán otro tipo de centros, y se seguirá trabajando en lo que son los refugios del MIDES, porque esta es una tarea que tenemos por delante y nosotros, el gobierno, tiene la firme convicción de que hay que trabajar fuertemente para resolver los problemas de las personas que tienen extrema precariedad y están expuestas a la intemperie, y lo vamos a hacer en este invierno y en el siguiente. Así que, en realidad, independientemente de con alerta roja o sin alerta roja, todo el dispositivo que involucra al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo Social, que involucra a la Presidencia de la República, continuará funcionando. Y una vez que se levante la alerta, probablemente tengamos que emitir un decreto en donde generemos un espacio, obviamente, multisectorial para trabajar en la misma órbita que estamos trabajando hoy, donde seguiremos trabajando en el marco del legal que tenemos hoy para que las personas no pernoten en la vía pública y sean trasladadas a centros de atención y luego derivadas a centros de refugios más permanentes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos planificado, es decir, que la dinámica sea la misma con alerta roja o sin alerta roja. La semana que viene vence el plazo de suspensión del proyecto Neptuno. ¿Ya está resuelto lo que va a pasar? ¿Ya tomaron una decisión? Bueno, nosotros tenemos una muy buena negociación con el consorcio y todavía estamos en plazo, y obviamente que antes de culminar el plazo vamos a comunicar el arribo de un acuerdo, en el caso de que soy muy optimista de que se puede lograr, pero lo comunicaremos oportunamente. El Sindicato de Trabajadores de UTE justamente está haciendo almuerzos solidarios 2 días a la semana, los martes y los jueves, para atender a personas en situación de calle. Está ubicada además en la Casa Sindical de AUTE, ubicada allí sobre la Avenida Agraciada. Bueno, la iniciativa surgió en función de la necesidad y la emergencia que estamos viviendo, digamos, todos los uruguayos y uruguayas en realidad. Y bueno, nosotros como sindicato, como organización social, poder brindar un poco más de lo que la gente tiene como un sindicato que pelea por condiciones de trabajo, por mejoras salariales, sino también de darle un aporte a la sociedad en esto de que, bueno, somos una empresa pública, somos trabajadores y trabajadoras en una empresa pública que brindamos un servicio público como la energía, también poder dar una mano a aquellos que más lo necesitan con este tipo de acciones, como es el comedor solidario y, bueno, como es la campaña del abrigo que estamos llevando adelante también acá. La idea es abrir el espacio, que sea no solo dar una vianda, sino que sea un espacio donde puedan los vecinos y las vecinas sentarse, comer, que tengan un espacio que se pueda contener durante un par de horas. Sabemos que, bueno, la lluvia, el frío a veces en invierno complica bastante. Y bueno, vimos esta necesidad o esta oportunidad de, como tenemos un espacio grande, poder abrirlo al barrio y a aquellos que más lo necesitan. Por otra parte, Zaldivia dijo que tras la asunción del gobierno de Yamandu Orsi, mejoró el diálogo con el directorio de UTE, por más que haya diferencias, y esperan algunas señales que reviertan el retroceso que sostienen hubo en el gobierno anterior. Este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto al diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani. Bueno, un gusto recibirlo esta mañana. Un placer, Pilar, estar aquí. Por favor. Bueno, en los últimos días, declaraciones del CEN Colorado, pero una de las novedades es esa anuncio de no participación en el diálogo social sobre protección y seguridad social. ¿Qué fue lo que llevó a la medida anunciada? Bueno, en primer lugar, antes que el Partido Nacional y después siguió el Partido Independiente. Nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre lo estuvimos, esa ha sido la postura de siempre del Partido Colorado cuando los distintos gobiernos han convocado al diálogo, fuéramos nosotros integrantes del gobierno o estando en la oposición. Lo hicimos en el gobierno de Mujica, en el diálogo de educación, desde el cual salió la UTEC, en el gobierno de Vázquez cuando convocó a hablar sobre seguridad, en el anterior gobierno. Lo que nosotros estamos cuestionando es el formato del actual diálogo social, en donde la presencia de los partidos políticos es residual, porque tiene 8 lugares en 22 en esa comisión ejecutiva que va a dirigir el diálogo. Esto nosotros se lo planteamos al economista Bay, que estuvo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, porque nos pareció que no era la representación que los partidos se merecen. Y bueno, se nos dijo que era un tema que ya estaba laudado, que ya estaba resuelto. Por eso no insistimos, no hicimos una contrapropuesta, pero desde nuestra perspectiva, el gobierno en el diseño que hizo del diálogo nos está privilegiando la presencia de los partidos políticos, que desde nuestra perspectiva son quienes ejercen la representación de la ciudadanía. Por tanto, ese es el cuestionamiento a la forma que nosotros hacemos, y hay otra cuestión de fondo
que tiene que ver con los temas previsionales, que a nuestro entender ya se discutieron en el periodo pasado y se laudaron. Hubo una comisión de expertos que convocó el gobierno en el periodo pasado, hubo una ley que sancionó el Parlamento, hubo un plebiscito que cuestionaba las bases de esa ley y el 60% de la gente no acompañó. Por tanto, desde nuestra perspectiva es un tema que no tiene mucho sentido reabrir. El gobierno dice que en realidad los temas que se plantean en los 4 ejes que plantearon son distintos a que no tratan los que se abordaron por eso. en la consulta popular. Estamos de acuerdo, por eso yo hablo de lo previsional. Lo otro, lo que tiene que ver con la primera infancia, lo que tiene que ver con los cuidados, que son los otros ejes, nosotros estamos abiertos a discutirlo. Nosotros en el periodo pasado aprobamos la ley de la actual ministra Lustenberg, ¿no?, que genera una nueva gobernanza de la primera infancia y bueno, todavía falta reglamentarse. Estamos dispuestos a dialogar y a conversar. Si hoy el presidente nos convoca a la torre ejecutiva, allí va a estar el secretario general del Partido Colorado. Lo que no podemos es legitimar un espacio en donde la incidencia que tenemos los partidos es nula desde nuestra perspectiva. Claro, dicen que en realidad la discusión después se va a dar en el Parlamento cuando se hagan las iniciativas legislativas. ¿Ya habían nombrado delegado y después lo retiraron? El Partido Nacional lo había hecho así. No, nosotros nunca designamos a un delegado. Obviamente cuando se nos hizo el planteo se manejaron nombres de eventuales representantes del partido, pero como finalmente resolvimos que en este formato no íbamos a participar, bueno, obviamente no hicimos ninguna comunicación. Es más, el lunes estuvimos dialogando con Renán Rodríguez, que es uno de los referentes que el partido tiene en la materia, que participó de la comisión de expertos, y el propio Renán Rodríguez, que eventualmente podría haber sido nuestro representante, estaba de acuerdo en que en este esquema era muy difícil participar. Claro, Bordaberry se mostró sorprendido, dice que él hubiera como que apostado al diálogo y que no fue consultado. Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional del partido está integrado por representantes de todos los sectores. Y el lunes estuvimos discutiendo el tema y lo hicieron también los integrantes de Vamos Uruguay en el CEN. Y estuvieron todos de acuerdo, no hubo una sola opinión divergente. En todo caso, creo que el senador Bordaberry debería dialogar con sus representantes en el Comité Ejecutivo y aunar posturas. Y digo también que los legisladores tienen voz en el Comité Ejecutivo, pueden ir y dar su punto de vista. Esto fue distribuido en el orden del día muchos días antes, todos sabían de que íbamos a discutir este tema. Por eso creo que no es de recibo la crítica de no me consultaron. Claro, en las últimas horas había trascendido como que el presidente de la República podía llegar a hacer algún movimiento de ampliar la participación de política. ¿Eso podría cambiar las cosas? Y bueno, bienvenido. Nosotros estamos abiertos a cualquier contrapropuesta que quiera hacer el gobierno, la vamos a evaluar. Lo que decimos es que algunas señales que ha dado el gobierno no son para nada positivas, porque se ha incurrido en el agravio, ¿no? Que el secretario de la Presidencia diga que actuamos con soberbia, cuando nosotros dimos nuestro punto de vista, no agraviamos a nadie, o que el presidente de la Cámara de Diputados diga que actuamos con deslealtad institucional, es muy fuerte. O que un senador diga que somos dirigentes de miniatura, yo creo que no estamos contribuyendo a través del agravio a invitar a la oposición a dialogar, ¿no? Claro. ¿No hubo acuerdo entre los partidos de la coalición republicana con respecto a tomar una postura común? Digo porque 3 partidos de la coalición no van a participar del diálogo, pero sí cabildo abierto. ¿Eso genera una distancia mayor? Hubo conversaciones entre el Partido Colorado, el Partido Independiente. Pablo Mieres estaba muy preocupado por este tema. Nosotros hace un par de semanas nos reunimos con él por el tema de la reforma electoral y nos planteó este asunto. Hubo diálogos con el Partido Nacional. Estamos todos en sintonía. ¿Con Cabildo? Y bueno, hubo conversaciones con Cabildo, pero Cabildo tomó otra opción, otra opinión y está en todo su derecho a hacerlo. Yo no quiero dramatizar la divergencia, el disenso. Hemos estado en muchas oportunidades en la vereda opuesta a Cabildo siendo parte del gobierno. Y yo creo que Cabildo Abierto está llamado a integrar la futura coalición republicana. Por eso creo que los dirigentes de la coalición tenemos que ser muy cuidadosos en no ingresar en la escalada
de agravios o de calificaciones, porque en definitiva estoy convencido que vamos a necesitar de cabildo abierto en el futuro. Recién mencionó a la coalición republicana o futura coalición republicana y bueno, una parte importante del electorado, según salió en una encuesta realizada en los últimos días, esta semana, dice como que es el camino que deberían tomar estos cuatro partidos, los cuatro partidos incluido el Partido Colorado, de cara al 2029. Ese es el camino, porque también hay representantes colorados, del interior sobre todo, que dicen que por ahí no. A ver, lo que el Partido Colorado ha definido es que nosotros queremos coalición republicana en los 19 departamentos en las elecciones departamentales. Lo planteamos para esta instancia, lamentablemente no hubo acuerdo y el resultado es que en el departamento de Río Negro y en La Valleja gobierna el Frente Amplio. Si hubiéramos ido en coalición no hubiera pasado eso. Distinto es el esquema de la elección nacional, porque las reglas son distintas, porque hay una segunda vuelta, porque es la segunda vuelta la instancia para todos apoyar al candidato más votado de la coalición en la primera. El debate sobre el lema común, bueno, es un debate que está planteado, no lo negamos, pero hay que darlo, bueno, teniendo presente todos los elementos, porque en política 1 más 1 no es 2. Y hay sumas que pueden restar. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso en tomar una decisión política en el sentido de ir hacia un lema común. No me niego a discutirlo, pero creo que hay que hacerlo con elementos, hay que hacerlo con datos y hay que hacerlo de modo concienzudo. No es para discutirlo superficialmente. ¿Lo ve más un lema común para las departamentales que para lo nacional? Bueno, para lo departamental ni que hablar. Yo creo que en 2030 tenemos que comparecer en los 19 departamentos bajo el lema coalición republicana. Esa debiera ser la primera definición que tome la coalición. Y a partir de eso, en todo caso, poder discutir lo otro. Pero es evidente que es necesario porque las reglas de juego son distintas. En las elecciones departamentales no hay segunda vuelta, hay una sola vuelta. O sea que en las nacionales no estaría para el lema coalición republicana, por lo menos no por el Partido Colorado. Yo no me niego, yo lo que digo es que no es tan simplista, ¿no? Porque yo he escuchado análisis que dicen, ¿no? Bueno, si sumamos los votos de octubre, de blancos, colorados, independientes, cabildantes, sumar más que el Frente Amplio. Si hubiéramos unido los votos, no hubiera tenido el Frente Amplio mayoría en el Senado. Bueno, pero ese razonamiento no se puede hacer porque fuimos con 4 candidatos, con 4 campañas, con 4 puertas de ingreso. Ahora, cercenarnos a ir a un escenario con un solo candidato, con una sola puerta de ingreso, con una sola campaña, es un escenario distinto. Por eso creo que hay que evaluarlo de un modo profesional, concienzudo y no tomar decisiones a la ligera. Felipe Schipani, muchísimas gracias. Un placer. Nosotros ahora nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederas, que hoy se encuentra allí en el LATU. Abril, bienvenida. Buenos días. Gracias, Pilar. Exactamente, porque hoy se están presentando algunos de los principales proyectos del Fondo Innovagro que mantiene la Agencia Nacional de Innovación e Investigación con el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, un evento que concientiza acerca de la necesidad de la investigación en materia agropecuaria y del cual van a formar parte en unos minutos autoridades como el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Estamos con el presidente del INIA para que nos cuente más. Miguel Sierra, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este evento concretamente? Bueno, un gusto. Sí, como tú decías, Innovagro es una modalidad de financiación que tenemos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Son instrumentos que promueven la innovación con 2 modalidades. Uno, vincula sectores de investigación que están repartidos en UDELAR, el INIA, el Clemente Estable, el Pasteur, etcétera. Y el segundo, modalidad 2, incorpora el sector productivo a empresas del sector agro. Hasta ahora ha habido 8 lanzamientos del Innovagro. Se han manejado hasta ahora unos $3,5 millones y esta convocatoria 2025 va a implicar una inversión de $1.350.000. Y bueno, siempre está en los temas priorizados por el sector agro en el país. Hoy se presentan 5 casos de éxito.
vamos a tener 3 de riego, 1 de garrapata y 1 de alimentación bovina que se alimenta a partir del alperujo que genera el sector olivícola. ¿Cuál es la importancia de la investigación justamente en este tipo de áreas? Y el agro es fundamental, basado en ciencia, tecnología e innovación. Lo hemos dicho, es el motor que puede generar crecimiento, junto al software seguramente y el turismo, son las 3 palancas principales. Y en el agro el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación, sobre todo, que es el conocimiento aplicado que agrega valor, es fundamental. Y en estos ejes que hablamos hoy, garrapata vinculado a salud animal, en relación a la garrapata tenemos unos 60, 70 millones de dólares de pérdida al año. El tema de riego, tenemos ahí un factor de producción muy importante que es la gestión del agua de forma eficiente, el riego eficiente, que es una palanca fundamental. Y luego la parte del alperujo va en el concepto de economía circular, de aprovechar desechos de una industria para la alimentación, en este caso bovina, de otra industria agro. Desde que el ministro Frati asumió en su cargo, el tema de la garrapata es uno de los principales a atender. Justamente se habló de una vacuna en este sentido. ¿Cómo se viene trabajando desde INIA? Bueno, ahí nosotros como INIA estamos trabajando en una vacuna que tendremos dentro de 2 años, en conjunto Alejo Menchaca, que es el director de la plataforma de Salud Animal, con Alejandro Chavaigoiti del Instituto de Higiene de la UDELAR. Pero también el Pasteur ha generado una vacuna, Agustín Correa, en una startup, una empresa de base tecnológica generada por el Pasteur, que también está siendo probada ahora en campos del Uruguay para ver su efectividad. Sierra, ¿cuál es el vínculo, qué tan fuerte es el nexo entre la investigación y luego la posterior aplicación de ese trabajo en las políticas públicas, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería? Y bueno, es un tema que tenemos que fortalecer. Históricamente ha habido vinculación en la ley de manejo y uso de suelos, por ejemplo, la investigación ha aportado, en la trazabilidad cárnica también. Pero hay que hacer un esfuerzo para vincular permanentemente la ciencia con las políticas públicas y eso requiere de las 2 partes, entendimiento, también que los científicos traduzcan el lenguaje político de los resultados de las investigaciones, que el mundo político se abra también a informarse en la ciencia para hacer políticas más rigurosas. Así que bueno, es un desafío, hay ejemplos exitosos en Uruguay, pero es un tema que tenemos que seguir mejorando. Muchísimas gracias. Le agradecemos la palabra a Miguel Sierra, presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el marco de la presentación de estos proyectos. Vamos a estar ampliando la información que surja de aquí más adelante. Muchísimas gracias, Abril. Estaremos atentas entonces en las siguientes actualizaciones informativas. Contarles que, bueno, no le fue muy bien a la selección uruguaya femenina, que cayó derrotada 1-0 ante Argentina en su segundo partido por el Grupo A de la Copa América en Ecuador. En un partido que fue parejo, las celestes tuvieron chances en el primer tiempo. Los 2 equipos trataron de ir a buscar el arco rival, así Belén Aquino estuvo cerca de la apertura. El segundo tiempo, el ingreso de Kishi Núñez en el elenco porteño fue el aviso del gol. Las uruguayas tuvieron un córner de Aquino, encontró la cabeza de la celeste que reventó el palo. El gol albiceleste llegó a los 75 minutos con Florencia Bonsegundo definiendo, picando la pelota ante la salida de Sánchez para el 1-0. Las charrúas volverán a jugar el viernes a las 6 de la tarde frente a Perú y el jueves 24 a las 21 contra Chile. A segunda hora, Ecuador le ganó 3-1 a Perú. Los 2 mejores equipos clasificarán a semifinales y el tercero jugará frente al tercero del otro grupo por un lugar en los Juegos Panamericanos de 2027, a los que clasificarán también el tercero y el cuarto. El campeón y subcampeón asegurarán la presencia en los Juegos Olímpicos de 2028. El PIT-CNT entregará en las próximas horas al Ministerio de Desarrollo Social las donaciones recibidas en el marco de la campaña del abrigo para las personas en situación de calle. Son varias toneladas de ropa en muy buen estado. La gente ha sido muy responsable y muy consciente en ese sentido. Hay veces que en los detalles están las cosas. También el otro día en el sindicato cae una señora con ropa para donar, toda dobladita, recién lavada, perfumada, y ahí hay un cariño que es de lo mejor que despiertan este tipo de campañas, este tipo de iniciativas, que es la gente ayudando a la gente. Y eso, ante la ineficiencia del mercado y ante las limitaciones de las políticas públicas para resolver esto, bueno, la sociedad genera sus propios mecanismos de ayuda mutua, no para resolver el problema de fondo,
que solo se puede resolver con políticas públicas, pero sí para dar una mano ante una situación inmediata que es el frío y la intemperie, ¿no? La campaña Nadie se salva solo recibe ropa de abrigo en buen estado, calzado, frazadas, productos de limpieza y de higiene menstrual. A principios de agosto se hará una segunda y última entrega de donaciones en el marco de esta campaña. Uruguay está inundado de problemas estructurales de larga data que tienen que ver con derechos postergados de la gente, que tienen que ver con derechos humanos que están incumplidos, parcial o totalmente. O sea, hay un conjunto de derechos que la sociedad uruguaya, producto de un modelo que tiende a concentrar riqueza por un lado y a excluir por otro, ha ido acumulando un conjunto de problemas importantes. Resolver esto un día para el otro no se puede hacer, pero sí hay que tener la determinación ética y política de que esos son los problemas principales, y que tiene que haber un conjunto de decisiones políticas que atiendan a resolver esos problemas. Y nos vamos a España, donde un ataque a personas migrantes en la provincia de Murcia está comenzando a tener una respuesta judicial luego de que trascendiera que la Fiscalía Regional iniciara investigaciones para evaluar si existe delito por parte del partido ultraderechista Vox. A medida que caía la noche... La Fiscalía Superior de la región de Murcia iniciará diligencias de investigación para evaluar si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas realizadas por el presidente regional del partido ultraderechista Vox, José Ángel Antelo, quien el pasado sábado se trasladó a Torre Pacheco, donde convocó a la prensa rodeado de un par de centenares de simpatizantes e hizo manifestaciones vinculando la inmigración irregular con la delincuencia. Ya advertimos de lo que iba a pasar, de que los españoles se iban a cansar de una inmigración ilegal que muchas veces es la que viola a nuestras hijas y mujeres y agrede a nuestros ancianos y a los homosexuales. No queremos a gente así en nuestras calles, les vamos a deportar a todos, afirmó el presidente regional de Vox. La investigación de la Fiscalía se extenderá a otras publicaciones realizadas en redes sociales y correrá a cargo de la fiscal delegada de delitos de odio tras las denuncias interpuestas por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Podemos, partido que ha ido un paso más allá y ha pedido la apertura de un debate sereno pero rápido sobre la ilegalización del fascismo de Vox. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, culpó ayer a Vox de alentar los disturbios y sostuvo que detrás de ellos hay grupos organizados. Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox, dijo el titular de Interior, que lamentó que las narrativas que vinculan migración con delincuencia calen en la población apelando a las emociones. Por su parte, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, compareció este lunes en rueda de prensa para acusar al bipartidismo del PSOE y el Partido Popular de la violencia desatada, en unas declaraciones en las que evitó condenar las cacerías de migrantes, pero afirmó que la solución son las deportaciones de los ilegales y de quienes, siendo legales, cometen delitos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, 18:30 y volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Buena jornada.